Quiero empezar este video dejándoles algo claro. El overclocking hoy en día es un hobby. Si ustedes quieren empezar a hacer overclocking en sus componentes, no esperen rendimiento excepcional. No esperen que su computadora de la nada sea muchísimo más rápida, que tenga muchos más FPS, etcétera, porque eso no va a pasar. Hoy en día es un hobby. Generalmente los que hacen overclocking revisan su puntaje en programas como 3D Mark, y es un proceso que toma bastante tiempo, bastantes horas y bastante conocimiento también, y no vale la pena el porcentaje de mejor rendimiento que ustedes van a tener, y probablemente en lo que la mayoría de personas usa su computadora ni siquiera va a ser visible esa diferencia. Con eso claro, quiero decirles de qué trata este video. Aquí vamos a hablar acerca de todas las cosas fundamentales que la mayoría de personas necesita saber acerca de overclocking. Es lo que deberías de saber antes de ponerte a hacer configuraciones en la BIOS, antes de ponerte a hacer configuraciones en MSI Afterburner, antes de tocar tu RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que uno necesita saber como fundamento, ¿no? Para que no simplemente te vayas a un tutorial y simplemente repitas los pasos sin saber exactamente qué estás haciendo. Vamos a empezar por qué componentes se les puede hacer overclock. Se le puede hacer overclock al procesador, se le puede hacer overclock a la RAM y se le puede hacer overclock a la gráfica. Básicamente, en el caso de los procesadores, hacerle overclock a un procesador significa aumentar la velocidad del núcleo. En este caso, por ejemplo, acá vemos que frecuencia turbo máxima del i7-14700K llega a 5.6 GHz. ¿Qué son los Hz? Los Hz simplemente son los ciclos por segundo que realiza el procesador. Por ejemplo, si tuviéramos un procesador que es 1 Hz, significa que simplemente hace un ciclo por segundo. En este caso, este procesador llega hasta 5.6 GHz. Vamos a ver cuántos son 5.6 GHz. 5.6 GHz equivale a 5.6 billones de Hz. Ok, eso es la cantidad de ciclos por segundo que puede realizar este procesador, o sea, el máximo que puede realizar este procesador. Ojo que una cosa son los ciclos y otra cosa son las instrucciones por ciclo, el IPC. Entonces digamos que, por ejemplo, un procesador por cada ciclo hace algo como decodificar, alimentar, ejecutar, ¿no? Hablando en términos simples, digamos que solo hace 3 instrucciones. Eso quiere decir que esas 3 instrucciones las hace cada ciclo, y en el caso de este procesador eso lo hace 5.6 billones de veces por segundo. La forma en la que pasan estos ciclos de instrucciones en el procesador es mediante circuitos electrónicos. Imagínense punto A, punto B, y por ahí pasan electrones que llegan desde el punto A hasta el punto B. Así es como se comunica el procesador, así es como realiza todas estas instrucciones. Lo que nosotros le vamos a pedir al procesador al aumentar esta cantidad, este número, por ejemplo, si queremos llegar a 6 GHz, es que este proceso de pasar electrones de A y B pase mucho más rápido. Para que pase mucho más rápido necesita voltaje, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero aparte necesita disipar calor, porque si ese proceso de los electrones pasar de A y B genera calor. Si no se disipa ese calor, el circuito como tal se degrada, el circuito se daña, y lo que va a hacer el procesador es decirte, ¿sabes qué? No puedo más, vamos a bajarle la velocidad en la que los electrones están moviéndose de un punto a otro. Es por eso que para aumentar la velocidad a la que funciona tu procesador necesitas una buena disipación. Por ejemplo, ustedes pueden poner refrigeración líquida, que es lo más recomendado si es que ustedes quieren empezar a hacer overclocking a su procesador, por lo menos overclocking a nivel básico intermedio. O también pueden tener una solución que sea como esta de aquí, para si quieren refrigeración por aire, el Cooler Master M824. Es una buena refrigeración que puede enfriar prácticamente cualquier procesador, o algo como el Noctua NH-D15G2, creo que sí se llama, o G12, no, creo que es G12. Ok, volviendo al tema. Eso es lo que pasa básicamente en el procesador, eso es lo que ustedes quieren lograr cuando hacen overclocking. Aumentar la velocidad del procesador, eso genera calor, y por tanto es por eso que ustedes necesitan una buena refrigeración. Dicho esto, que les quede claro, si ustedes quieren empezar a hacer overclocking, tengan en cuenta que tienen que comprar una buena refrigeración para el procesador, y que el procesador permite hacer overclocking. Justo agarré de ejemplo el 14700K, porque la K en los procesadores de Intel significa que están desbloqueados para poder hacer overclocking. Si no están desbloqueados, la BIOS no te va a permitir hacer los cambios necesarios en el voltaje, en diferentes en otras cosas, para que tu procesador llegue a más velocidad. Recuerden eso, quieren hacer overclocking en el caso de Intel, necesitan tener una K,
y necesitan una buena refrigeración y también necesitan una buena placa. Ahorita vamos a hablar de eso. En el caso de AMD, hasta donde yo sé, prácticamente cualquier procesador le puedes hacer overclocking. En el caso de AMD es algo que ya viene prácticamente dentro del procesador, es algo como que un solo clic. Por ejemplo, en el caso de Ryzen 7000 y Ryzen 9000, lo que puedes hacer es activar PBO en la BIOS y prácticamente ya le hiciste overclocking. En el caso de estos procesadores, generalmente llega a un límite térmico antes de llegar a un límite de la cantidad de watts, funcionan diferente, etcétera, pero igual si ustedes quieren tener PBO activado, cómprenles una buena refrigeración para que se mantenga estable la velocidad del procesador. En este caso viene a ser la misma, 5.6 GHz. En el caso de AMD, si que ustedes activan PBO, por ejemplo, y la refrigeración no es tan buena, no es que va a ser el fin del mundo, pero lo que va a pasar es que va a estar en 5.6 GHz, luego va a bajar a 5.4, 5.5, etc. O sea, va a tener unos cuantos bajones. Cuanto mejor refrigeración tenga, significa que estos 5.6 GHz van a ser estables. O sea, ese proceso del que les estaba explicando en los circuitos va a pasar de forma seguida y no va a tener ningún problema. Hablemos un ratito acerca de la placa que ustedes necesitan para hacer overclocking, porque eso es algo que a mucha gente le da curiosidad, no sé, o de repente es como que se terminan comprando una placa que no es buena para el procesador. Eso es algo bastante común en prácticamente todo lado, no solo en Perú, en Latinoamérica, en todo lado, ver una placa que no tiene un buen VRM y con un procesador de gama alta o con un procesador al que le quisieron hacer overclocking y luego se dieron cuenta que no tenían la placa para hacer overclocking. Bueno, el tema es que la placa recibe energía por aquí, ¿ok? De la fuente. Esa energía, ese voltaje, se convierte en otro voltaje gracias a esto que ustedes ven aquí, al VRM, al regulador del voltaje, y eso lo pasa al procesador. El procesador generalmente necesita 1.2 voltios. Cuanto mejor es el VRM, más constante es esa cantidad de voltaje. Imagínense que solo hay un VRM, entonces eso va a ser así. No va a ser constante los 1.2 voltios, sino que van a tener caídas. Cuanto mejor es el VRM, entonces va a ser más constante los 1.2 voltios y el proceso electrónico del que les estaba hablando antes va a pasar mucho mejor. Por eso ustedes van a poder hacer overclocking en una placa, o sea, el procesador en una placa que tenga un buen VRM. Si ustedes eligen una placa que tiene un VRM muy pobre, con pocas fases de poder, y le ponen un procesador como un, no sé, un 12700K o un 13700K, no van a poder hacer overclocking, o no deberían, porque lo que va a pasar es que le están pidiendo algo al VRM del cual no es capaz. Esto de aquí se va a calentar, probablemente las placas que son malas no tengan disipadores para los VRM y tu placa se puede terminar malogrando. Igual también las placas básicas de alguna forma están protegidas con eso, porque en la BIOS no te dejan cambiar tantas cosas, a diferencia de una placa que sí permite o sí tiene soporte de overclocking para procesador. Para serles sinceros, si es que ustedes quieren hacer overclocking, ahorita les conviene más un procesador de AMD, porque es mucho más sencillo hacer overclocking en un procesador de AMD que en uno de Intel. Es mucho más intuitivo, es mucho más fácil. Obviamente estoy hablando del overclocking que todo el mundo puede hacer: irse a la BIOS, activar PBO, comprarse una buena refrigeración y tratar de mantener estables la máxima frecuencia de esos procesadores, ¿no? En este caso, en este ejemplo, 5.6 GHz. Ahora vamos a hablar acerca del overclocking a la RAM. El overclocking a la RAM en realidad es lo que más hacen los entusiastas o los usuarios avanzados, y es lo que a mí me parece un poco más interesante. ¿Ok? Lo que queremos es que la RAM funcione más rápido. La RAM tiene dos términos. Uno son las megatransferencias y otra es la latencia, cache latency, que es el CL. Acá está, latencia cache. Voy a agrandar. Ahí está, latencia cache. Lo que la mayoría de personas entiende es que lo que quieres es la mayor cantidad de megatransferencias o megahertz y la menor latencia. ¿Ok? Eso, por si ustedes no lo sabían, busquen así, o sea, comparen precios de esa forma. Ustedes quieren la mayor cantidad de este número y la menor cantidad de este número. Obviamente van a encontrar diferentes combinaciones. Pero ¿qué pasa con la RAM? ¿Qué pasa cuando uno le quiere hacer overclocking a la RAM? ¿Okay? La RAM es interesante porque la RAM está diseñada para que sea barata.
A diferencia de todas las personas que se quejan diciendo que las empresas cobran mucho, en realidad las empresas andan pensando en cómo hacer las cosas más baratas para así poder vender más o poder que más gente tenga acceso a las computadoras. La RAM, al estar diseñada para ser barata, en realidad la RAM es muy tonta. La RAM solo puede cumplir cierta cantidad de instrucciones, en realidad bastante básicas. Si mal no recuerdo son como unas 15 a 20. El tema es que la RAM se comunica con el procesador, directamente con el procesador. Acá, por ejemplo, la RAM está cerca del procesador por algo. Por acá hay circuitos en donde hay cables, literal cables, en donde se comunica el procesador con la RAM. El problema es que la RAM, al ser tan tonta, y fue hecha tonta para que sea barata, es que la RAM no le puede responder al procesador. Por ejemplo, el procesador le dice activa cierta columna de los chips, o bueno, para hacer un ejemplo más sencillo, dame cierta información. Le manda la instrucción a la RAM, pero la RAM no le contesta nunca. Entonces, ¿cómo el procesador sabe que la RAM está lista para la siguiente instrucción si nunca le contestó? Ahí donde viene esto de aquí, las latencias. La RAM está hecha o sea, el procesador sabe que, dadas las especificaciones de la RAM, si espera cierta cantidad de tiempo, sabe que le puede mandar la siguiente instrucción sin que algo malo pase, porque sabe que la RAM ya la debe haber ejecutado, ya que la RAM no tiene la capacidad de contestar. Ahora de seguro está pensando, pero ¿cómo vamos a aumentar este número y bajar este número si ya de fábrica vino diciéndonos que es así? Los fabricantes de chips de RAM, en realidad Kingston es un fabricante, Micron, Hynix, Samsung son fabricantes, o sea, Corsair no es fabricante, por ejemplo, Gigastone no es fabricante, V-Color no es fabricante, ninguno de ellos es fabricante. Ellos compran a Samsung, Micron y Hynix. Ellos lanzan una documentación en donde explican el tema de la latencia, pero muchas veces esa documentación es conservadora, es como que una garantía de lo que te puede ofrecer el silicio. Si ellos saben que cierto silicio que está en una RAM de ciertas características te puede responder a los 15 nanosegundos, ellos en la especificación de la misma RAM mandan a que la especificación, o sea, las megatransferencias y la latencia diga 17 nanosegundos. Si es que ustedes quieren saber cómo se realiza ese cálculo, es súper simple. Okay. Las RAM vienen en kit, ¿no es cierto? En un kit de 2. No sé por qué esto no sea grande, pero bueno, vamos a dejarlo así. La cifra que ustedes ven aquí, por ejemplo, si misma transferencia la van a dividir entre 2. Eso va a dar la cantidad de gigahertz. Va a dar 3000 MHz. 3000 MHz son 3 Hz. 3 GHz, perdón. Eso lo van a dividir entre un segundo, porque todo pasa en un segundo. Hertz, cuando se está hablando de los ciclos, Hertz es en un segundo. Entre 3. ¿Ok? 1 entre 3 GHz. Esto lo van a multiplicar por el cache latency, por ejemplo en este caso por 36. Y van a tener la cantidad de nanosegundos en la que le toma cumplir la primera instrucción a la RAM. ¿Okay? Obviamente es mucho más complicado que eso porque también hay otras latencias, no solo es un solo número, pero eso es lo que la operación que ustedes deberían saber si es que quieren saber si una RAM es mejor que la otra. Por ejemplo, hemos sacado ahorita la operación de 6000 megatransferencias a latencia 36. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una RAM que es 5600 y latencia 30? ¿Será mejor o será peor? Eso es 1 entre 2.8 por 30. Resulta que 5600 megatransferencias latencia 30 es mejor que 6000 megatransferencias latencia 36. A mucha gente no le suena intuitivo eso porque la diferencia entre 30 y 36 en cantidad de dígitos es mucho menor que la diferencia entre 5600 a 6000. Pero en este caso son 10.7 nanosegundos. El tema es que esta cifra en realidad es menor. O sea, depende de la calidad del silicio, podría ser menor. Eso es lo que tú haces, eso es lo que tú pruebas una vez que te compras, que quieres hacerle overclock a la RAM. Quieres probar si la RAM tal vez salió de fábrica capaz de de cumplir la instrucción en menos de estos nanosegundos. Entonces empiezas a hacer los cambios, empiezas a hacer prueba y error. Y es bastante prueba y error, por si acaso. Los overclockers, los usuarios avanzados de RAM, ya saben por especificación
qué RAMs son posiblemente las que tengan mejor silicio, porque tanto Micron como Hynix como Samsung categorizan el silicio que va a las RAMs. Por ejemplo, una RAM de 6400 megatransferencias pero latencia 30 tiene un silicio de mejor calidad que uno de 5600 megatransferencias latencia 48. ¿Ok? Eso ya es un poco más avanzado. Hay contenido de overclock que te dicen como que, ok, a partir de cierta velocidad y cierta latencia para arriba, todos los silicios son iguales. Entonces, eso lo ven, por ejemplo, porque digamos que una de las cosas que yo sé es que mi megatransferencia en latencia 30, 32, 32, 38 es exactamente el mismo silicio que 6400 megatransferencias latencia 30, 32, 32, 38. Entonces, si yo sé eso y el de 6400 megatransferencias está más caro y yo sé hacer overclocking, entonces me compro el de 1000 megatransferencias y lo overclockeo hasta 6400 megatransferencias, sabiendo que esos dos kits de RAM tienen exactamente el mismo silicio dentro de los chips. En el caso del overclock de RAM, vamos a regresar aquí a la placa. También necesitamos una placa que tenga soporte de overclocking de RAM. Por ejemplo aquí, OC, eso es lo que queremos ver, que ahí diga OC. Varias placas tienen soporte para overclock de RAM, así que eso no debería ser mucho problema. No necesariamente necesitan comprarse algo de gama alta para poder acceder a hacer overclocking de RAM. Es algo que también necesita mejor disipación, porque recuerden que estas cositas que tienen acá la RAM son disipadores. Entonces algunos overclockers de RAM lo que hacen es ponerles un ventilador encima, o de repente usan un chasis abierto para poder hacer overclock de RAM y que estén estables. Por último, vamos a hablar acerca del overclock de tarjetas gráficas. Este es el overclock que menos vale la pena hacer prácticamente, y la razón por la que es la que menos vale la pena hacer es porque probablemente ya de fábrica venga la gráfica overclockeada. O sea, el fabricante, por ejemplo Asus, ya le hizo algún tipo de overclock. Se parece muchísimo a lo que les expliqué acerca del procesador, acerca de los circuitos electrónicos que tiene dentro la gráfica, el reloj del núcleo también. O sea, la gráfica también maneja un reloj de núcleo y lo que quieres es que ese reloj de núcleo sea más rápido. También me parece que hay un reloj del núcleo de memoria, entonces también quieres que eso sea más rápido, o sea que la información de la memoria pase mucho más rápido, que todo pase más rápido. Misma electrónica, por decirlo así, obviamente también va a depender de arquitectura y todo eso, pero también te va a pedir lo mismo que te pedía en el caso del procesador y de la RAM, te va a pedir un buen disipador. Por ejemplo, vámonos a un caso extremo. Este es el caso extremo y es la 4090 Matrix de Asus. Esta gráfica es prácticamente la 4090 más cara que hay y aparte tiene enfriamiento, tiene metal líquido en lugar de pasta térmica. Lo que eso significa es que esta gráfica va a llegar hasta 2700 MHz, la frecuencia del reloj. Esto de aquí, 2700 MHz, es mucho mayor que la velocidad base de la 4090, lo vamos a ver ahorita. Tenemos aquí la velocidad base de la 4090 Founders Edition, de la que sacó Nvidia, y tiene especificaciones parecidas a la que sacan otros fabricantes, ¿no? MSI, Gigabyte, etc. Llega hasta 2.52 GHz, que vienen a ser 2520 MHz. Si ustedes se fijan, la Matrix puede llegar hasta 2700 MHz. Eso significa que tal vez en algunos juegos vean unos cuantos FPS más, porque la gráfica está haciendo instrucciones mucho más rápido. ¿Ok? Ustedes pueden maniobrar un poco la gráfica que ustedes tengan, tal vez en MSI Afterburner, aumentarle un poquito la cantidad de megahertz. Esto no es un tutorial, por si acaso, de eso, es simplemente para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando cuando se le está haciendo overclock a algún componente, pero igual acuérdense que el requisito es tener de repente un buen modelo, que tenga una buena disipación, y obviamente también en el caso de la gráfica, el procesador y la RAM no solo interviene la disipación que tienen los componentes como tal, sino también el case, por ejemplo.
Yo he visto comparaciones de la Matrix con otros modelos de 4090 y sí llega a unos cuantos FPS más, pero la Matrix, para que más o menos se den cuenta de que en realidad no vale la pena hacer overclocking. Esta gráfica de aquí es una gráfica que está muy bien construida, o sea, es prácticamente perfecta, pero es carísima, prácticamente cuesta el doble de una 4090 normal. Pero el tema es que el rendimiento como tal no va a ser el doble. Obviamente esta es una gráfica más para entusiastas de computación. Igual, si ustedes piensan hacer overclocking, como les dije al comienzo de este video, háganlo por hobby. Háganlo tal vez porque quieren aprender un poco más acerca de las especificaciones de sus componentes, por la ciencia, etcétera, etcétera. No lo hagan pensando que van a recibir más FPS o por algo funcional como tal, porque eso no va a pasar. Háganlo hobby, por aprender más, y tengan en cuenta por favor lo que les estoy diciendo acerca de los requisitos, ¿no? Tener una buena placa, tener una buena disipación, tener un buen modelo de tarjeta gráfica, tener un case con una buena, con buena disipación, etcétera. Bueno gente, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado, espero les haya servido. Si es que fue así, denle like al video y suscríbanse al canal para ver más de nuestro contenido.